El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el capítulo 2 de Hebreos y el autor está hablando de una salvación tan grande y está describiendo esa profundidad, esa responsabilidad, ese compromiso, ese cuidado, esa diligencia con la que tenemos que atender nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí el autor nos está llevando a recordar el tema de los dones que menciona por allá el apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios está hablando de los dones espirituales. Tenemos que recordar que en el libro de los Hechos el doctor Lucas también manifiesta cómo los predicadores, los apóstoles, los hombres que fueron por diferentes lugares llevando el mensaje de la palabra, hicieron señales y prodigios y diversos milagros, y que hubo repartimiento del Espíritu Santo en los lugares. Recordemos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, cuando está hablando acerca del Espíritu Santo que descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y luego ese primer sermón que da el apóstol Pedro, esas 3,000 personas que se convierten. Es porque hay un mover del Espíritu Santo que ha llegado a la tierra, que se ha movido, que cuando Jesús es levantado y se va al cielo para estar otra vez en la gloria con el Padre, entonces es enviado el Espíritu Santo, que fue prometido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice aquí, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar. Eso tiene que ver con un salmo. ¿Qué es el hombre para que te acuerde de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y dice el versículo 8 del capítulo 2, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sujetaste a pesar de la superioridad de los ángeles a la humanidad. Dios en un principio había depositado la administración de la tierra en manos de la humanidad. No obstante, debido a la caída, la humanidad ha sido incapaz de cumplir ese oficio supremo ordenado por Dios. Y sigue diciendo el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gracias a Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Mediante su obra redentora, Cristo ha cumplido todo lo que Dios requiere en su justicia, como el representante supremo de la humanidad,
por su encarnación, sacrificio sustitutivo y victoria sobre el pecado y la muerte. Él ha cumplido el propósito original del hombre, como el postrer Adán. Él fue inferior a los ángeles durante un tiempo breve, mas ahora tiene gloria y honor, y todas las cosas, incluidos los ángeles, le están sujetas por la eternidad. Y el tema de que para que gustase la muerte por todos, es decir, todo aquel que cree. La muerte de Cristo solo puede aplicarse en su eficacia a aquellos que acuden a Dios con arrepentimiento y en fe para pedir su gracia salvadora y el perdón de sus pecados. Porque convenía, dice aquí la palabra, que convenía que Él pudiese entregarnos a nosotros esta salvación, que nosotros pudiésemos recibir esta salvación. Convenía, el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevado muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo que Dios hizo a través de su humillación, o la humillación de Jesucristo, estuvo en acuerdo perfecto con su justicia y santidad soberanas. Sin la humillación y el sufrimiento de Cristo no podía haber redención, y sin redención no habría glorificación. Y para que perfeccionase en su naturaleza divina, Cristo ya era perfecto. No obstante, su naturaleza humana fue perfeccionada por medio de la obediencia, y esto incluyó el sufrimiento, con el fin de que pudiera ser un sumo sacerdote comprensivo y un ejemplo a seguir para los creyentes, así como para establecer la justicia perfecta que iba a ser imputada a los creyentes. El autor, el término también se usa aquí, que podría traducirse como capitán, como pionero, como cabeza y como origen. Cristo es la fuente que alude a la causa principal, el iniciador y el líder absoluto en todo lo referente a la salvación. Él ha abierto y ha mostrado el camino al cielo como nuestro precursor. Y Él es el que santifica. La santificación aparta a la persona para el servicio mediante la purificación del pecado y la conformidad a la santidad de Dios. Y también nos llama hermanos. Jesús había enseñado que quienes hacen la voluntad del Padre en obediencia a su Padre son sus hermanos y su madre. Él nunca hizo referencia directa a sus discípulos con el título de hermanos hasta después de la resurrección. Solo después de que hubo pagado el precio por su salvación, se convirtieron ellos en verdaderos hermanos y hermanas espirituales. El uso del término demuestra su identificación en plena con la humanidad, a fin de proveer la redención completa para todos nosotros. Así que estamos en bendición, alabamos y bendecimos su nombre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amigos, Cristo no nos pide a nosotros que hagamos algo que Él no haya hecho. Él nos está pidiendo a nosotros que nos acerquemos, que creamos, que aceptemos esa obra redentora, porque Él siendo Dios se hizo hombre para estar entre nosotros, conocernos, tener nuestra naturaleza, vivir la experiencia de un ser humano, para darnos a nosotros ejemplo de poder vivir aquí en el mundo en medio de tanta contaminación, de tanta dificultad, de tanto problema y de tanto pecado, pero mantenerse en ese estado de santidad y de limpieza. Por eso Él habla de la santificación. Y la santificación tiene que ver exactamente con eso, con apartarnos de todas aquellas cosas, de todas aquellas prácticas que otrora vivíamos antes de venir al Señor. Esa es la razón por la cual el Evangelio no es una religión común y corriente. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todos aquellos que se acercan al Señor. Se acercan en plena certidumbre de fe, reciben el poder, la gracia, son perdonados, son amados, son fortalecidos, y ese lazo de unidad entre Dios, el Padre, Cristo, Jesús, el Espíritu Santo, con sus hijos aquí en la tierra, que aceptamos esa obra, nos da ese poder, nos empodera, nos levanta. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, hablando sobre el tema de la autoridad: os doy poder para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Amigos,
somos fortalecidos por el Señor, somos fortalecidos por la palabra. Es imposible que una persona pueda mantenerse en santidad, en pureza y limpieza cuando no toma su tiempo para leer, para orar, para congregarse, para estudiar, sino que sigue reunido allá con su familia, con sus amigos, con sus compañeros, con sus vecinos, haciendo lo mismo de todos los demás, como si fuese un hombre natural, normal, sirviendo a los deseos de su carne. No, hay que tomar tiempo para estar con el Señor, para ser fortalecido, leer la palabra, guardarla en la mente y el corazón para que el Espíritu la revele en el momento oportuno, cuando debemos tomar decisiones, cuando debemos accionar nuestra voluntad. Él está ahí para traer la palabra y ayudarnos a tomar decisiones correctas. No que nos volvamos superhombres, no que usted se vuelva una mujer maravilla, que usted se vuelva un hombre, pues, el superhombre, el hombre increíble. No, hombres naturales, comunes y corrientes, de carne y hueso, pero sensibles a la voz del Espíritu y a la palabra y obedientes al Señor, dispuestos siempre, cada día, a estar haciendo esa voluntad. Tiempo para orar. Señor, gracias por la palabra. Una vez más pedimos fortaleza tuya, la fortaleza del Espíritu, la fortaleza de la palabra en la vida de cada uno de nosotros, que necesitamos día a día. Así como el cuerpo necesita el alimento, necesitamos esta palabra para ser edificados y fortalecidos, porque salimos a un mundo lleno de tentación, lleno de peligro, lleno de tantas cosas, y nosotros podremos estar fortalecidos en ti, porque si estamos delante de ti primero, recibiremos la fuerza suficiente para detener los dardos de fuego del maligno, y todo plan de las tinieblas será controlado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.